personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Contra todos los pronósticos, un niño nacido en Buenaventura, de padres humildes y trabajadores, ha sido el único colombiano que ha llegado al prestigioso Royal Ballet de Londres. A punta de mucho trabajo y mucho sacrificio, él es Fernando Montaño. Fernando, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme al programa. Pues, aunque muchos dicen que usted siempre ha sido un gran soñador, ¿no? Lo cierto es que usted desde muy pequeñito sabía que le iba a gustar la danza, que su vida iba a ser la danza. Sí, yo recuerdo que alrededor de los 4 o 5 años, que fue mi primer contacto con lo que es el ballet clásico, que lo vi en la televisión, sí me llamó mucho la atención y recuerdo que pasaba por la casa copiando estos pasos de ballet. Sí. Estaba muy chiquito, ¿qué edad tenía? Tenía 4 o 5 años aproximadamente y era en el programa de Nubeluz, que los niños hacían pasos de ballet. Claro que sí, pues muchos recordamos todavía ese programa, aunque la verdad era que su papá quería que usted fuera futbolista. Sí, por supuesto, yo estuve en la academia de la Sarmiento y también en otra que no recuerdo exactamente ahora el nombre, pero sí estuve paralelamente estuve haciendo la danza y el fútbol. Pero le iba bien en el fútbol, ¿no? Sí, bueno, aparentemente, o eso sí. Me dice mi papá. Yo sí recuerdo que era muy ágil, era muy ágil y era marcador. Pero recuerdo que al ingresar a la academia de danza me dan como una beca de estudio y prácticamente pues creo que eso fue un gran avance para mis padres, que se dieron cuenta de que tal vez era bueno para la danza y me dejaron concentrarme en lo que era la danza totalmente. Y ahí se acabó la historia del fútbol. Ahí pero bueno, acabó, sí. Ese destino continúa en Cali, ustedes se mudan a Cali y por esas casualidades de la vida, o digo yo, de esos destinos trazados, usted llega a Incol Ballet, que indudablemente es pues la mejor escuela pública que hay en Colombia de danza. Es la única en todo el país, sí. Sí, donde los bailarines podemos hacer nuestra formación artística y nuestra formación académica también. Eso fue un paso muy importante. Exacto, y que tuve la fortuna, digamos, de que mi familia se mudó a Cali y no a otra ciudad de Colombia. Entonces fue muy curioso eso. Pues ahí empieza un camino que no es precisamente de rosas, no era una cosa fácil, pero usted logra avanzar y consigue llegar a un concurso en Cuba. Sí. Se prepara en Incol Ballet y ellos deciden enviarlo primero a ese concurso en Cuba, pero la primera vez no es la vencida. No, ahí, exacto, sí. Sí, la primera vez, porque yo recuerdo, bueno, yo ingresé a hacer ballet a los 12 años, que ya es considerado muy tarde. Ya estaba más, sí. Entonces, yo recuerdo de los 12 a los 13 me prepararon en esa primera competición, que desafortunadamente no obtuve ningún premio, más sin embargo, los maestros sí le hablaron a mi madre de que sería muy bueno para mí ir a estudiar a Cuba. Y yo regreso súper entusiasmado y con más ganas de trabajar. Entonces, en ese segundo año que estoy en Incol Ballet, me vuelven a preparar a la competición y entonces es cuando tengo el segundo lugar en la competición y una beca de estudios. Y consigue su beca. ¿En el primer viaje pudo ir con su mamá? En el primer viaje sí, mi mamita me acompañó todo el tiempo y fue una experiencia muy linda. Bueno, era la primera vez que salía de Colombia y pues estaba muy contento que iba a la competición, iba a conocer a otros bailarines, entonces fue muy bonita experiencia. Pero en Cuba también muy importante ese paso para usted del aprendizaje, no solamente en la escuela de ballet, sino también, por decirlo, en la escuela de la vida, difíciles momentos también para esa vivencia allá en Cuba, ¿no? Claro, porque yo cuando salí de Colombia tenía solo 14 años, era todavía un jovencito. Y aunque en Colombia, no sé, venía de una familia humilde, pero igual pues hay algunas facilidades, como por ejemplo el transporte. En Cuba tienes que hacer una cola y esperar a veces horas. También cuando yo llego a Cuba fue el problema del niño Elian González, que creo que fue una cosa que marcó a toda Cuba. Y para mí, un jovencito de 14 años, enfrentarse con todos esos cambios fue bastante fuerte. Y claro, yo llegué a vivir con una familia cubana y muy bien al inicio, pero después las cosas cambiaron un poco, entonces fue bastante duro ese primer año. Después yo diría que, no sé, yo estaba haciendo lo que más me gustó y entonces sí, me fui
como ingiriendo y insertando a la sociedad cubana, y mis amigos todos muy lindos, mis maestros. De verdad que creo que gracias al haber estudiado en la escuela cubana, hoy me encuentro en el Royal Ballet. De todas formas, sus papás, como usted lo decía, hicieron grandes sacrificios Sí. y incluso para ayudarlo a vivir un poco mejor en Sí. esas circunstancias allá en Cuba, Sí. llegaron a hipotecar su casa y Sí. gracias a eso usted pudo Terminar terminar esos estudios por lo Sí. menos E en incluso esa época. mi abuelita cubana, Aide, ella también, cuando mis padres no podían enviarme el dinero a tiempo, ella cosía y hacía leotares de vestidos de baile para que tuviéramos algo de comer. Esos son esos angelitos que lo han acompañado a Sí, usted sí. en toda esta travesía. Y me impresiona también mencionar ese compromiso de sus padres, ya lo mencionábamos, hipotecar su casa, la ayuda de sus hermanos, el apoyo de todos ellos. No es fácil un niño del Pacífico bailando, por supuesto, danza clásica, en un sitio donde reina la salsa. Sí. Era como el niño diferente, ¿o no? Sí, Fernando? digamos que, no sé, yo recuerdo que de pequeño siempre tenía que moverme cuando escuchaba la música, y como tú dices, sí, he tenido, gracias a Dios, esa fortuna de tener esos angelitos, porque, bueno, mi abuela en Cuba, también incluso aquí, la familia de Carlos Alberto Arroyo ha apoyado muchísimo a mi papá, porque también pues prestándole dinero y cosas de ese tipo. Justo en Londres también ahora tengo una familia que también van a venir a Colombia, que estoy muy contento que van a estar aquí en marzo, vienen a visitarme, y para mí de verdad siempre he tenido esas personas que me han apoyado mucho. Pues usted también ha sido muy agradecido. Hay que recordar que usted bailó gratis un año en Cuba para agradecerle a toda esa gente que lo apoyó. Sí, bueno, yo no lo veo como, digamos, como un pago, porque igual es algo que lo hago con mucho, mucho amor. El ballet de verdad que es como mi pasión, y cuando lo hago, o sea, no es como un trabajo, no lo veo como un trabajo, es como sí, el tomarme el chocolate o el té caliente, o sí. Algo que solo le da alegría y placer. Exacto. Su familia desafortunadamente no pudo asistir a ese grado, pero eso tuvo que ser para ellos una alegría, y para usted también como una meta cumplida después de sobrepasar tantas angustias y tantos momentos difíciles, ¿no? Sí, sí, creo que ese fue un día muy, muy especial. Lo recuerdo muy bien. Recuerdo a mi abuelita, también me había hecho una ropa nueva. También el baile, también hice una función muy, muy, muy buena, que muchos de los bailarines del Ballet Nacional de Cuba, y recuerdo, decían que mi pareja y yo nos veíamos muy profesionales para tan solo ser graduados, ¿no? Claro. Entonces fue un muy bonito comentario. ¿Cómo pudo sobrevivir en Cuba sin ese atollado de piangos de su mamá que tanto le gusta, ¿no? Bueno, yo diría que, no sé, eso forma parte de la formación como bailarín. Los bailarines de ballet clásico especialmente, creo que hacemos muchos sacrificios, porque en realidad todo lo que nosotros hacemos es en contra de la naturaleza. Cuando, no sé, los movimientos todos son turn out, hacia afuera, las rodillas, los pies, muchos bailarines a veces se encuentran con mucho dolor. Yo, por fortuna, toco madera, no he tenido esas lastimaduras, no he tenido ninguna operación, entonces digamos que por ese lado también he tenido esa suerte, pero el ballet es algo muy, muy físico y de mucha exigencia. Sí, es muy fuerte, también la parte psicológica es bastante complicada. Una cosa que leí era que esa primera vez que usted fue y no pudo ganar, se dio cuenta de los sacrificios y de lo que entrenaban los cubanos, Sí. y eso lo hizo a usted cambiar y ver Sí. todo lo que usted tenía que entrenar para llegar a donde quería llegar, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando yo regresé después de ese primer año de Cuba en la competición, sí, totalmente mi mentalidad cambió, porque yo recuerdo que yo llegaba a la casa y ponía prácticamente a mi mamá, a mis hermanos, a ayudarme a hacer los ejercicios, a sentarse en las rodillas, en el empeine, en trabajar más en la elasticidad. Y sí, digamos que eso fue como lo que me hizo el clic de seguir como más y más y más, esforzarme más y más. Pues era tan difícil que usted hablaba también que había días que llegaba a entrenar solo con agua en el estómago. Sí, yo recuerdo un día muy en particular con Venus, que es como mi hermana,
que posteriormente en mi historia también forma un momento otro muy angelito. importante, sí. Sí, hubo un día en que estábamos preparándonos para la competición y teníamos mucha hambre. Y pues en Cuba hace mucho calor y ese día, no sé, le dije, bueno, Venus, vamos a tomar agua, al menos así te sentimos algo como el estómago lleno. Engañamos el estómago. Exacto. Y yo recuerdo que ese ensayo nos fue súper bien, que mi maestra, que en paz descanse, Mangui, ella nos dijo, pero ustedes qué comieron hoy, que han hecho un ensayo tan bueno. Increíble. Y yo recuerdo que sí, ese día nos habíamos llenado Solo el agua. estómago de agua y después, ya cuando terminamos el ensayo, Venus y yo nos reíamos porque decíamos, bueno, en realidad no fue que comimos nada, era el agua y pues no sé, los deseos que le pusimos ese día tal vez que nos hizo ensayar tan bien. Pues le hizo ensayar también, pues que mire hasta dónde ha llegado definitivamente Fernando Montaño. Luego sigue esta Venus que se le presenta en su vida y lo pone en un camino que era el que ustedes ya estaba visualizando, que era llegar a Europa. Sí, Llega primero a Italia. ¿Cómo es sí, esto? Llego a Italia, llego tarde a propósito porque yo iba a una competición de ballet y digamos, no sé, todos los requerimientos que uno necesita como colombiano o como latinoamericano para obtener una visa, tener una cuenta bancaria, tanto dinero en el banco, yo no tenía absolutamente nada de eso. Entonces, yo recuerdo el padre de Venus fue quien me sponsorizó o me auspició, ¿no? O sea, Sí. entonces, pero igual se demoró mi visa como 3 meses en llegar. Entonces la competición pasó y yo nunca llegué a la competición. Más sin embargo, el Teatro Nuevo de Torino y posteriormente la Scala de Milán me ofrecen unas becas de estudio y igual llego a Italia, pero yo llego a Italia a un convento. Sí, ¿cómo es esa historia? Usted estuvo un tiempo Sí. viviendo con un convento de monjas, ¿no? Sí, porque bueno, ya Venus pensó que yo no iba a llegar, entonces pues nunca pidió el permiso porque ella pensó, Venus tenía 18, yo tenía 19 años. Ella pensó pues que ella iba a poder hablar con las monjitas y explicarles que yo era como un hermano, pero al final ese tiempo nunca lo tuvo y ya cuando yo llegué ya era muy tarde. Entonces yo viví, sí, prácticamente 5 meses y medio escondidos en un convento, en Las Caritas. Pues mire, es que su vida definitivamente es como de telenovelas. En este momento, Fernando, tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos para seguir con todas estas aventuras de Fernando, con esta bonita historia y, por supuesto, también conocer ese encuentro que ha tenido Fernando con una de las grandes divas de la moda mundial. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.